Bien, vamos a continuar entonces. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve lo que comparto? Sí. No nos Sí, hemos ingeniera. quedado. Bien, ahora, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ingeniera, mi pregunta es que, o sea, si llegarían a un punto definitivo, o sea, la velocidad sería constante, o sea, se mantendría a la misma velocidad y no cambiaría, ¿no? O sea, ni bajaría ni aumentaría. Cuando llega a su velocidad máxima de reacción, sí. Llega ahí y ya no hay un aumento de esta. Y Esa sigue constante, o sea, sería constante su velocidad que llegaría a tomar. sí, Ah, ya está bien, muchas gracias, sí. de nada. Bien, entonces, ¿alguien más que tenga alguna duda? Bien, entonces vamos a pasar a comprender la función de Km, ¿no? ¿Qué es lo que hace Km? Ya, bueno, aquí antes ya les había dicho que Km lo mide el momento en el que el centro activo está ocupado, ¿no es cierto? De la enzima. Entonces, si todas las enzimas están ocupadas, o está ocupado su centro activo, Km mide eso. Y eso permite saber de forma mucho más precisa la velocidad máxima a la que la enzima ha llegado para producir su reacción catalítica, independientemente de la saturación del sustrato, ¿no? Como les decía, no importa ya cuánto sustrato yo aumente aquí, ya no va a haber un aumento de la velocidad máxima. Entonces vamos a pasar a esta parte, donde dice Km está dado por una fórmula, matemática. ¿Cuál es esa fórmula matemática que nos tenemos que acordar constantemente? Oye, Fabi, nosotros vamos a tomar el espeso cerveza. Entonces tenemos lo siguiente. Un ratito, vamos a admitir a algunos que han quedado fuera todavía. Bien, tenemos la siguiente fórmula matemática entonces, que nos va a permitir identificar a Km, ¿no? Estas fórmulas son importantes que las identifiquemos y las diferenciemos, ¿no? Entonces, Km va a ser igual. Es una interpretación de esta. K menos 1 más K más 2 sobre K más 1. ¿Sí? Esta es la fórmula matemática de Km, la fórmula matemática, ¿ya? Tenemos que identificarla de acuerdo a ese nombre. Entonces, Km nos muestra la formación y la disociación del complejo, lo que les decía. El complejo es cuando la enzima se une al sustrato, ahí está formando el complejo. Entonces, Km nos muestra la formación y disociación de esto, del complejo. Entonces, para que se entienda mejor. Es decir, de esta manera se forma el complejo enzima-sustrato y también de qué manera de separar este complejo partiendo de esta ecuación que nosotros conocemos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos nuestra dinámica cinética, que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Sabemos que esta constante K más 1 va a llegar a ser una reacción irreversible si forma el producto, ¿no? Y K menos 1 nos identifica una reacción reversible porque del complejo puede volver a su estado inicial, ¿no? Y K más 2 sabemos que es irreversible porque va a formar el producto y va a quedar liberada la enzima. Entonces, tenemos que evaluar los K de velocidad, las constantes, en este caso de velocidad, de estas reacciones químicas. Entonces, la que nosotros vamos a tomar en cuenta principalmente son K más 1, perdón, no es K más 1, K menos 1 y K más 2. ¿Por qué estas dos constantes? Porque en el caso de K menos 1 es la que nos muestra la disociación
del complejo, ¿no? Del complejo enzima sustrato a enzima más sustrato, ¿sí? Entonces tenemos esto primero. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hecho este ejercicio justamente de identificar estas constantes de velocidad de la mejor forma. Y K más 2 es la disociación del complejo enzima sustrato a enzima más producto. ¿Sí? Entonces está identificado de esa manera. Entonces tenemos esto. ¿Por qué decimos que es una disociación del complejo enzima sustrato a enzima, del complejo enzima sustrato a enzima sustrato? Porque sabemos que K-1 es la forma irreversible, ¿no es cierto? Si se ha formado el complejo, va a volver a su estado original. Entonces va a haber una disociación del complejo a enzima sustrato. En el caso de K más 2, va a haber una disociación del complejo enzima sustrato, pero a enzima más producto. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estamos haciendo la relación con respecto a estas dos constantes. ¿Se ha entendido o ha quedado alguna duda? Después me van a explicar lo que yo estoy explicando, ¿no? Para ver si se ha comprendido. Es así que la reacción que tenemos acá, lo que tenemos aquí, ¿no? Que es K, la constante o la fórmula matemática de Km, va a reflejar justamente eso, lo que estamos hablando acá, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta que hay una disociación del complejo enzima sustrato a enzima sustrato, más la disociación del complejo enzima sustrato donde va a formarse la enzima producto. Y en la parte de abajo ya estaríamos hablando de una formación, ¿sí? Una disociación y una formación. Entonces aquí va a haber una formación del complejo enzima sustrato para posteriormente liberarse en cuanto al producto, pero ya está medido por esta constante. Entonces no nos olvidemos eso. Vamos a anotarlo aquí. Y vamos a colocar que en la parte de arriba va a haber, entonces, la formación de este complejo enzima sustrato va a dar lugar a la disociación. ¿Ya? Y el complejo enzima sustrato, en este caso, la disociación, y aquí tenemos la enzima sustrato, que nos va a dar lugar a la formación. ¿Sí? Son las constantes de velocidad, entonces, de disociación y de formación. ¿Ya? KM entonces mide eso. Constantemente cuando el sustrato está ingresando al centro activo, esa es la formación, ¿no? Luego posteriormente la disociación de ese para formar el producto o en el caso de que vaya a volver a su estado inicial. Eso se puede manipular en un ensayo de laboratorio. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Quiero que se transforme todo este sustrato a un producto o solamente quiero que se transforme una parte de un determinado sustrato? Es dependiendo de la reacción a la que se quiere llegar y qué es lo que se está buscando que suceda en esa determinada reacción y se debe medir. KM va a permitir medir cuánto de sustrato se ha transformado en un producto y cuánto de sustrato se ha mantenido sin formarse, ¿no? Si hay una inhibición, podemos lograr eso, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero básicamente eso es lo que nos interesa de lo que viene a ser esta fórmula o esta fórmula, sí, matemática de lo que es KM. Ahora, vamos a hablar en cuanto a un incremento de KM o a una disminución, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar en cuanto a lo que es el incremento de Km. Cuando va aumentando Km. ¿Cuándo va a ir aumentando Km? Básicamente cuando va a haber una mayor saturación de la enzima. Es decir, constantemente el centro activo de la enzima se va a ver ocupado, ¿no? Entonces, en cuanto a un incremento o a una disminución, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, voy a completar esto un ratito. Esto es en cuanto a un incremento o a la disminución. Del valor de Km. ¿Qué sucede entonces en ese caso? Cuando tenemos, bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a la fórmula matemática que hemos utilizado, ¿no? A esta fórmula matemática que tenemos aquí, ¿sí? De acuerdo a esto es lo que estoy hablando, ¿ya? Cuando hablo de el numerador y el denominador, el numerador es este, el denominador va a ser este en la reacción. Eso es importante para que se comprenda mejor. El numerador, en el caso de cuando hay un incremento de Km en la reacción, ¿no? Entonces, cuando el numerador en este caso es mayor y el denominador es menor, entonces en ese caso se dice que la enzima tiene menor afinidad por el sustrato. Entonces eso vamos a colocar aquí. Es decir, que la enzima tiene menor afinidad vamos a menor entonces afinidad por el sustrato. Vamos a colocarlo así. Y en el caso de que Km tiene una disminución, entonces estamos diciendo que el denominador va a ser mayor y el numerador va a ser menor. Por lo tanto, en este caso, la enzima tiene mayor afinidad por el sustrato. O bueno, por la concentración del sustrato o por el sustrato también. ¿Sí? Esta parte, en cuanto a lo que es el incremento o la disminución de valor de Km, la siguiente clase lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿ya? Pero por el momento yo necesito que se entienda esto. Cuando hay un incremento de Km, me refiero a que existe el centro activo de nuestra enzima, va a verse ocupado, ¿no es cierto? Y cuando hay una disminución, viceversa. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando, como les digo, en la siguiente clase de forma más matemática también, pero tiene que irse entendiendo para lo que, esta parte para lo que vayamos haciendo, o por lo que, a lo que vamos a ir haciendo posteriormente, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Mayor Km, menor afinidad de la enzima sobre el sustrato. A menor Km, mayor afinidad a la enzima hacia el sustrato. Eso principalmente, ¿ya? Ahora, todos los valores, todos estos valores que hemos hablado, nos van a conducir a la ecuación del gráfico hiperbólico, ¿sí? Que nos dice esto. Todo lo que hemos hablado se refleja en esta misma ecuación que hemos empezado a hablar desde el principio, ¿sí? Que es esta de acá. La misma. Estoy retomando la misma ecuación. No he cambiado para nada eso, ¿no? Entonces aquí tenemos esa ecuación que nos permite, por lo tanto, identificar la cocina. los micrófonos, por favor, ¿no? Ahora, vamos a utilizar esta gráfica para lo siguiente. Ahora aquí primero, lo que les decía, haciendo como más que todo una recapitulación de lo que hemos hablado. La velocidad máxima ya sabemos cómo la podemos calcular, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo la podemos identificar en el gráfico hiperbólico a la velocidad máxima?
A ver, voy a preguntar. Vamos a ver si se ha entendido. A ver, Caterín Pedrazas. Caterín. Bueno, si no me responden, yo tomo en cuenta que no están presentes por si acaso, ¿ya? Lice, buenas tardes. Dime, Katy, en el caso de la velocidad máxima, ¿cómo se puede calcular o se puede identificar su valor en la gráfica hiperbólica? Sería cuando la enzima está saturada. Bueno, es cuando no puede reaccionar con muchos sustratos y por eso llega a esa velocidad máxima. Llega a su velocidad máxima, ¿no? Entonces estamos hablando cuando hay una saturación de la enzima, una concentración del sustrato que está saturando, exactamente. Luego tenemos, bueno, aquí es la concentración del sustrato, en lo que está en función la reacción, y luego viene Km. ¿Qué entonces sería Km, Anabel? ¿Anabel no está? Presente, Inge. Un segundito, Inge. ¿Qué se refiere Km? A ver, otra persona entonces. Anaí. Anaí. No está tampoco. Inge, ¿puedo yo? Sí, claro, en el Inge. Inge, dígame. Bueno, Anaí, a la siguiente, por favor. Annelise, entonces, me respondes. ¿Qué es Km? Es la afinidad y que tiene la enzima por su sustrato. Cuanto el Km es menor, la afinidad, se puede predominar que las enzimas, el enzima y sustrato puede estar libre. No se te ha escuchado muy bien, Annelise. A ver, Anaí, ¿qué es Km? Anelia. Anelia. Dice en cuanto al gráfico hiperbólico, Sí, exactamente, es el único. sería cuando tiene el centro activo ocupado. Cuando la enzima tiene el centro activo ocupado. Y estamos hablando, uno está bien eso, y otro no se olviden que tiene que ver con la disociación y la formación, ¿no es cierto? Que se va a dar en relación a eso que les nombraba aquí. A la disociación del complejo, ¿no? A enzima sustrato y la disociación del complejo a enzima producto, que eso también es lo que va a ir midiendo en el momento lo que es Km. Ya lo vamos a ir comprendiendo cada vez mejor, pero ya con estos términos ya tenemos que ir empezando a reconocerlos, ¿no? Bien, entonces, ahora, el gráfico hiperbólico es esta reacción que tenemos aquí y la gráfica, efectivamente, que ustedes ya conocen, ¿no? No se olviden de la gráfica, de las características que cuando hablamos de esta gráfica hiperbólica, que es esta gráfica, ¿no es cierto? Esta gráfica hiperbólica con relación a su fórmula, ¿no? No son tan precisos para poder utilizarlos e identificar, por ejemplo, ya sea la velocidad máxima o Km. No es tan específico, no tiene, se podría decir que no nos permite tener datos bastante exactos. Pero se puede utilizar justamente esta fórmula para poder obtener datos más precisos y exactos, ya sea de la velocidad máxima o de Km de una enzima. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En este siguiente paso, lo que vamos a ver ahora es la gráfica de Lineweaver-Burke, ¿ya?
que tiene que ver justamente para poder identificar, o mejor dicho, calcular los valores de forma mucho más exacta. Esto no es tan exacto. La cinética hiperbólica, la gráfica hiperbólica no nos permite eso. Y vamos a verlo en ejemplos también. Teóricamente ahorita lo estamos viendo. Todo el tiempo se me molesta. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a conocer, como les decía, la siguiente ecuación. Es la ecuación, vamos a poner, perdón, la gráfica. No, primero vamos a identificar la ecuación. Primero la ecuación de inversos se llama, ¿ya? Ecuación de inversos. Sí, primero vamos a ver esto y después la gráfica, porque si no, tal vez los confundo. Aquí tenemos la ecuación de inversos, que esta es la que vamos a, en este caso, a desarrollar a partir de la fórmula que tenemos aquí. A partir de esta fórmula, que es de la del gráfico hiperbólico, vamos a obtener la ecuación de inversos. ¿Cómo vamos a hacer? Como es inverso, vamos a hacer la inversa de esta reacción que tienen aquí. ¿Cómo se hace la inversa? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo sería la inversa de una reacción? ¿Nadie sabe qué es la inversa? ¿No? ¿Nadie? Bien. La inversa de una reacción, que vamos a sacar la inversa de esta reacción, como les decía, es cuando todo lo vamos a colocar sobre 1. Y todo esto sobre 1 también. No me deja hacer esto. Vamos un momento. Mejor lo vamos a copiar nomás aquí. Entonces, vamos a hacer la inversa de esta reacción, de lo que es la velocidad máxima. Y aquí vamos a utilizar la matemática básica que ustedes conocen. No es complicado, ¿ya? Es una matemática que ustedes ya han visto, que tiene que ver solamente con multiplicar, sumar, dividir, ¿no? Nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la reacción. Entonces, como les decía, esta es nuestra ecuación de gráfica hiperbólica. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar la inversa. Entonces, la inversa, como les decía, es 1 sobre todo lo que tenemos aquí. 1 sobre la velocidad máxima. ¿Sí? Sobre la velocidad inicial y sobre lo que es la velocidad máxima. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Es derivar la ecuación de los inversos, o también denominada la ecuación de Linn-Weber-Burk, ¿ya? Entonces, el siguiente paso es justamente hacer esa inversa. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a transformar todo esto entonces. Vamos a utilizar otro color. Entonces tenemos la inversa, va a ser obviamente 1 sobre la velocidad inicial. Igual, vamos a tener al revés ahora, ¿no? La inversa de eso y la inversa de esto sería al revés. Va a cambiar de posición. Entonces vamos a tener Km más la concentración del sustrato sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. ¿Se entiende cómo se ha hecho la inversa de esto? ¿O alguien no ha entendido cómo? Porque después ustedes van a hacer esto para ver si se ha entendido o no. Esta ecuación nos va a permitir, esta transformación de inversos nos está permitiendo conocer la ecuación de recíproco o de inversos o de Linn-Weber-Burk, ¿ya? Entonces, todo hemos llevado sobre 1. 1 sobre la velocidad. Si yo coloco 1 sobre la velocidad máxima, entonces, en relación a esto, va a cambiar de lugar.
KM se va a ir arriba y la velocidad máxima se va a ir abajo. ¿Sí? Entonces hemos hecho esto. La otra es CRTTPB XL. La otra es CH. El siguiente paso es separar la concentración de los sustratos. Esto es lo que vamos a separar. Y D, K, V, HB, D. Al momento de separar, entonces matemáticamente lo vamos a hacer como corresponde. Ponemos 1 sobre, esto se va a seguir manteniendo, ¿no? Sigue manteniéndose KM, pero aquí lo vamos a separar. Esto, vamos a poner la velocidad máxima por la concentración del sustrato más, estoy separando, ¿ya? La concentración del sustrato, como les digo, es ya de forma matemática lo que estamos haciendo aquí. Estoy separando sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Entonces tengo esto. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en este caso, lo que hemos hecho al separar ambos nos va a permitir eliminar estos dos, ¿no? La concentración del sustrato por esta concentración. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Tenemos 1 sobre la velocidad inicial, igual KM, aquí se va a mantener sin ningún problema, o esta parte de la reacción. Esto sigue siendo por la concentración del sustrato, en este caso más 1 sobre la velocidad máxima, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque al separar el sustrato, como lo hemos hecho aquí, hemos obtenido esta nueva ecuación que nos ha permitido eliminar el sustrato aquí. Tenemos nuestra nueva ecuación en relación a esto. Ahora, vamos a seguir separando el sustrato. Vamos a separar la velocidad máxima de la concentración del sustrato. Es decir, vamos a separar esto. Eso vamos a separar. Entonces lo que sigue es básicamente hacer eso, ¿no? Separar. Porque matemáticamente nos permite hacer esto. Entonces tenemos esto sobre la velocidad inicial igual a KM sobre la velocidad máxima por, ¿no? Estoy separando el sustrato. 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. Entonces, eso es lo que he obtenido aquí. Un poquito lo vamos a corregir mejor. Entonces, esto es 1. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación de dobles recíprocos, así se llama, que hemos obtenido a partir de lo que viene a ser, esta es nuestra reacción, que nosotros la hemos obtenido a partir, no se olviden, de nuestra ecuación de la gráfica hiperbólica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos obtenido una ecuación de inversos, ¿no? Hemos dividido todo en uno entre la reacción, que ese es el inverso, y hemos obtenido esta nueva reacción. Esta nueva reacción, entonces, que tenemos aquí, no se olviden que su nombre es ecuación, vamos a poner con mayúsculas, ecuación de los dobles recíprocos, o también podemos llamar ecuación de Lin-Weber
¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que nosotros hemos encontrado haciendo justamente ese cálculo matemático que ustedes han visto. ¿Se ha entendido o alguien ya se perdió en el camino? A ver, dígame, por favor. Se ha entendido. ¿Sí? A ver. Entonces, hemos obtenido esta reacción. ¿Pero Ahora, puedes explicar en la parte de la separación del sustrato del primero? claro que sí. Aquí estamos. Aquí hemos sacado la inversa, ¿no? Eso ya se ha comprendido. Aquí estamos separando el sustrato. En toda la ecuación lo que hacemos es separar el sustrato. Entonces, al separar tenemos Km sobre la velocidad máxima por la concentración más, ¿no? El sustrato sobre la velocidad máxima por la concentración, ¿no? Matemáticamente eso es lo que nos permite hacer. Aquí está en su forma reducida, aquí lo estamos como desglosando. Entonces, esto da lugar a que nosotros podamos quitar estos dos sustratos y nuestra nueva reacción nos quedaría así. Km, velocidad máxima por la concentración, más 1 sobre la velocidad máxima. Nuevamente separamos nuestro sustrato y obtenemos nuestra ecuación final, que es la ecuación denominada como de dobles recíprocos o ecuación de Lindweber-Burke. ¿Sí? Esta es la que nos interesa para poder hacer un cálculo más exacto de lo que es la velocidad máxima o Km en una reacción, ¿no? De una determinada enzima, obviamente. ¿Se ha comprendido? No sé quién me preguntó, Jocelyn, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Jocelyn. Ahora, vamos a seguir con el siguiente paso, que viene a ser esta ecuación es la que nos va a recordar o la vamos a utilizar de acuerdo a la ecuación de la pendiente. ¿Cuál es la ecuación de la pendiente? Vamos a colocar aquí abajo. Y no se van a olvidar, por favor, de esta ecuación, que es muy útil en el momento de graficar. Es decir, en vez de del gráfico hiperbólico que teníamos, vamos a obtener una pendiente y vamos a obtener valores mucho más exactos. Entonces, esta es nuestra ecuación. Lo vamos a hacer así con rojo. Esta es la ecuación de la pendiente. Y va a ser igual a m por x más b. Entonces, esta gráfica la vamos a interpretar junto con esta otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué me refiero? Es decir, sí, con esto está bien. Esto es esto, así. ¿Ya? Esto va a ser junto con esto. Y esto, va a ser junto con esto. Entonces, lo vamos a interpretar de esta manera. Esta es la ecuación que hemos obtenido, ¿no? Que es la recíproca de la ecuación de Lindweber-Burke. Y estamos utilizando la ecuación de la pendiente, que dice y es igual a m por x más b. Eso también matemáticamente en algún momento lo han tenido que ver. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos utilizamos o vamos a utilizar esta ecuación, nuestra gráfica va a ser diferente. ¿A qué me refiero? Que en este caso vamos a tener una gráfica lineal, ¿sí? No como en el caso del anterior que teníamos una hiperbólica. Esa es la diferencia también, ¿sí? Nosotros teníamos esta hiperbólica. Con esto hemos logrado que sea lineal. Y con esto, a la misma vez, hemos logrado que, o vamos a lograr, mejor dicho, que los cálculos sean mucho más exactos cuando hagamos este cálculo, ya sea de la velocidad máxima o de lo que vendría a ser Km. ¿Ya? Ahora vamos a graficar para que se entienda mejor. Ya hemos hecho la de la hiperbólica. En relación a esto, entonces, vamos a hacer la gráfica de Lindweber-Burke, ¿no? De acuerdo a esta ecuación. Entonces, no se olvide. Aquí, Km sobre la velocidad máxima va a ser igual a AM. 1 sobre la concentración del sustrato va a ser X. Y 1 sobre la velocidad máxima va a ser B. Y eso es lo que vamos a utilizar para graficar. Ahora,
Bueno, para graficar con datos reales, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo es esta gráfica en el caso de Lineweaver-Burke, ¿no? Es la gráfica que nosotros tenemos que también ya conocerla antes de poder aplicar los diferentes cálculos. La forma es esta. Vamos a tener nuestra línea de X, nuestra pendiente X, y vamos a tener nuestra pendiente Y, que va a ir así. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí tenemos Y y aquí tenemos X. En el caso de Y, vamos a graficar lo que es nuestra velocidad, ¿no? Entonces, aquí va a ser 1 sobre la velocidad, porque estamos hablando de los recíprocos. No se olviden que todo es a la inversa de la gráfica hiperbólica, de la ecuación hiperbólica que hemos utilizado, todo es la inversa. Y aquí, de la misma forma, va a ser 1 sobre la concentración del sustrato, justamente porque es la inversa. Un ratito. Ya, perdón. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras pendientes en X y Y, y hacemos una definición ya sea de nuestra velocidad o la concentración de nuestro sustrato, entonces nuestra pendiente tiene que venir de esta forma. Vamos a hacerlo, pero con otro color. Tiene que ser así. Es lineal, ¿no? Es una línea que vamos a obtener. Por eso hemos hecho el recíproco, para obtener una gráfica lineal y sea mucho más fácil identificar los valores, ¿no? Ahora, de la misma forma, vamos a poder identificar. En este punto vamos a tener nuestra velocidad máxima. Aquí va a ser nuestra velocidad máxima. Y en este punto vamos a Volar, conocer Km. volar. Es menos porque está en el lado negativo, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 sobre Km. Algo importante en relación a esta gráfica, que este es el gráfico de Lineweaver-Burke, que Km, por si acaso, nunca va a ser negativo. Siempre tiene que ser positivo. Si bien está a este lado, siempre va a haber un valor menos aquí, ¿no es cierto? Ese valor menos por menos siempre nos va a dar